Vamos a realizar este ejemplo por el método de liga de levantamiento con cinta. Suponiendo que ya fuimos a campo a levantar la poligonal, donde tomamos los vértices, orientamos nuestra poligonal hacia el norte y tomamos las medidas correspondientes en ida y regreso. Y nos dimos cuenta que en esa poligonal existe un obstáculo, en el cual ese obstáculo es esta área que estoy marcando, en el cual no lo podemos realizar con método de radiaciones ni de diagonales. Entonces tenemos que hacerlo con el método de liga. Ya había dicho en la introducción que en el método de liga hay que hacer triangulaciones o triángulos isósceles donde dos lados sean iguales. Por ejemplo, B de 0 a A y de 0 a B, las medidas son iguales. De 1 a C y de 1 a D son iguales, y así en los demás. Ya en nuestro levantamiento nos estamos dando cuenta que esas medidas miden 5 metros. Todas miden 5 metros. Entonces ya las medidas, igual entre vértice y vértice, ya están puestas aquí en el plano y ya podemos empezar a realizar los cálculos correspondientes de acuerdo con esto. Yo les recomiendo que impriman esta imagen para que vayan viendo de dónde se van obteniendo los datos de los cálculos que vamos a realizar. Y acuérdense que lo que queremos calcular es el ángulo de los vértices. Y para poder calcular esos ángulos de los vértices, pues bueno, necesitamos la distancia, por ejemplo, de 1 a C, de 1 a D y de C a D. Y así en cada vértice. Vamos a ver esta imagen donde ya vemos que D significa que es la distancia. Es la distancia que está formando entre A y B. L es la longitud del vértice a B o del vértice a A. El seno, pues bueno, el seno es la función trigonométrica. El ángulo es lo que vamos a calcular. Vamos a desarrollar esta fórmula para que ya solo esté el ángulo que vamos a calcular y ya no tengan que despejar. Yo la voy a desarrollar. Bueno, ya una vez tomado el levantamiento, así como les enseñé en la imagen pasada, yo sí les recomiendo que esa imagen la puedan imprimir para que vayan siguiendo bien los pasos. Pues bueno, ya tomamos las distancias, todas las distancias. Yo voy a hacer, primero voy a calcular el ángulo de los vértices. Vértice 0, 1, 2, 3. Yo voy a hacer solo el vértice 0. Voy a calcular el ángulo con la siguiente fórmula. Seno del ángulo sobre 2 es igual a 1/2 de la distancia sobre la longitud. Y vamos a empezar a sustituir los valores. Le ponemos sustituyendo. Y tenemos que el seno, el ángulo es lo que queremos saber, sobre 2, es igual a la distancia. Ya hemos dicho que la distancia es esta parte, ya también les había mostrado en la imagen anterior. De acá hacia acá es la distancia. Entonces sería 7.237 sobre 2. El 2 es de 1/2. Y todo eso que divide a la longitud. La longitud es del vértice a donde está la diagonal. Esas vértices deben ser como cuando vimos el método de la cuerda. La misma distancia que tenemos de este punto debe ser la misma distancia que tenemos de este punto. Entonces son 5, 5. Entonces la distancia sería 5. Vamos a poner acá en fracción para poder sacar la ley del sándwich. Extremos con extremos, internos con internos. Y decimos 7.237 por 1, pues es 7.237 sobre 2 por 5, 10. Y ya empecé a desarrollar.
Ahora de acá lo que quiero saber es el ángulo. Entonces voy a empezar a sustituir. El ángulo sobre 2 es igual a seno, pasaría como seno a la inversa, o a la menos 1, de 7.237 entre 10. Ahí agarramos la calculadora. Entre 10 lo voy a poner bien. Agarramos la calculadora y le ponemos seno a la inversa. Seno a la inversa es shift, y donde está el seno, y ya sale seno a la menos 1. Y ponemos la fracción, 7.237 sobre 10. Y esto es igual a 46.3608 y más decimales. Quiero sacar el ángulo, entonces sería, el ángulo es igual a 2, que multiplica a 46.3608 por 2, y es 92. Vamos a convertirlo en minutos y segundos para que no haya pierde. 92 grados 43 minutos y sale 17.83. Vamos a redondearlo a 18 segundos. Y ya sí tengo este ángulo. Sería este. Hay que sacar lo mismo para este y para este, para poder tener todos los ángulos internos de la poligonal. Cabe recalcar que también el ángulo lo podemos sacar con las funciones que ya hemos visto, la de tangente, seno y coseno. Pero es un poquito más laborioso porque hay que sacar P menos A, P menos C, P menos C, P. Entonces es más trabajo solo para sacar un ángulo. Entonces yo les recomiendo que usen esta fórmula para sacar el ángulo de cada vértice. Vamos a seguir ahorita, ya vamos a poner la tabla donde se vean todos los ángulos. Ahí tenemos la tabla de cómo se desarrolla la fórmula de cada vértice y los resultados que obtuvimos para que ustedes comparen y los vayan haciendo uno por uno. Ya saqué yo los ángulos de cada vértice de nuestra poligonal. Vértice 0, 1, 2 y 3. Y cada vértice me dio un ángulo y lo saqué con la fórmula que vimos anteriormente. Yo saqué este vértice solamente. Ya no saco los otros por cuestiones de tiempo. Ya lo saqué mi sumatoria y me da 360 grados, 0,1 minutos, 0,2 segundos. Ya que tengo eso, bueno, ahora voy a sacar mi condición geométrica. Y decimos que la condición geométrica es el ángulo interno, porque saqué mis ángulos internos, es igual a 180 que multiplica a n menos 2. Lo sustituyo. 180, n es el número de vértices. Como era un tipo rectángulo, tiene 4 vértices. 4 menos 2. Esto es igual a 180. 4 menos 2, 2. Y 180 por 2 son 360 grados. Y entonces aquí mi condición geométrica no me está dando. Entonces existe un error angular. ¿Y cómo se calcula el error angular? Error angular. O esto es igual a EA. Y tenemos que el error angular es igual a mi sumatoria angular, o sea esto, menos mi condición geométrica sobre mis ángulos, o le voy a poner mi
condición geométrica. Esto es la condición geométrica. Ya que tengo esta fórmula, la de condición geométrica, pues ya nada más es sustituir. Empezamos a sustituir. Entonces digo que mi error angular es igual a mi sumatoria de ángulos, que son 360 grados, 0,1 minutos, 0,2 segundos, menos mi condición geométrica, que son 360 grados. Y esto es igual a 1 minuto, 0,2 segundos. Aquí lo que ustedes tienen que hacer pues es convertir en segundos, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos. Bueno, vamos a convertirlo. 1 minuto es igual a 60 segundos. Y 2 segundos es igual, entonces más 0,2 segundos sería igual a 62 segundos. Y esto es igual, el error angular es igual a 62 segundos. Aquí existe una tolerancia de 3 minutos. Solo debe de haber una tolerancia de error de 3 minutos. Si esto, por ejemplo, llegara a tener un resultado de 364 minutos, tantos segundos, ya está mal. Y significa que desde que fuimos a hacer el levantamiento, medimos mal. En ese levantamiento quiero hacer mención de cuando tomemos las medidas debemos de ser muy exactos, ya que como estamos haciéndolo con liga, al final al realizar los cálculos, nunca nos va a cerrar o nos va a cerrar muy forzada la polígona. Entonces la condición dice que mínimo 3 minutos de error puede haber. Acá pues ya vemos que hay 1 minuto con 2 segundos, bueno, sí se puede resolver. Entonces hay 62 segundos de error. Y entonces ya tenemos que hacer una compensación angular. Que la compensación angular, la compensación angular es igual al error angular entre n. N ya vimos que era el número de vértices. Entonces, al sustituir, compensación angular es igual al error angular, que el error angular es 62 segundos, entre n, que n es el número de vértices. Y como su poligonal es un tipo rectángulo, tiene 4 vértices. Y sacamos la calculadora. 62 entre 4. Y nos da 15.5 segundos. Pero como nosotros no estamos manejando decimales en los segundos, entonces vamos a redondear. Y decimos que dos valores van a tener 15 y dos valores van a tener 16 segundos. Vamos ahorita a colocarlos en la tabla para que vean cómo colocamos los 15 y los 16 para no meter decimales en los segundos, ya que nosotros hasta para dibujar o para calcular ya los decimales en los segundos es muy milimétrico, es muy exactamente, y para dibujar pues casi es imposible meter esos decimales. Vamos a completar la tabla para que vean cómo colocamos los 15 y los 16 segundos. Bueno, ya completamos la tabla con la compensación angular. Les decía que eran 16 o 15 para no meterle los datos de 15.5. Entonces lo compensamos y lo pongo como resta. ¿Por qué como resta? Si se dan cuenta, mi condición geométrica decía que tenía que dar 360 grados exactamente.
En este caso a mí me está dando 360 grados, 1 minuto y 2 segundos. Entonces, como se está pasando del valor que me tenía que dar, aquí me tenía que dar 360 grados, 00 minutos, 00 segundos. Se está pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle lo de mi condición angular. Se los tengo que restar. Si aquí me hubiese faltado, a lo mejor hubiesen sido 359 grados, 02 minutos, 00 segundos. Entonces yo tendría que sumar mi condición angular. Vuelvo a repetir. Si aquí mi sumatoria angular hubiese sido menos de 360 grados, yo le tendría que sumar mi compensación angular. Pero bueno, entonces por eso se los estoy restando. Si ustedes sacan aquí la suma, son 62 segundos. Todos estos son segundos. 62 segundos, que es el resultado que nos salió anteriormente en la compensación angular, que eran 62. Lo dividí entre 4 porque son 4 vértices, para que cada vértice sea con el mismo porcentaje, se podría decir, de la compensación, y los puse. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a hacer la resta de esto menos esto y me va a dar un resultado. Esto menos esto me da un resultado, este valor menos este valor me da un resultado, y este valor menos este valor me da un resultado. Lo voy a colocar para que ustedes lo vean. Ya compensé mis primeros datos angulares de cada vértice, los compensé restando con la compensación angular. Entonces, a este valor le resté este y me dio este. A este le resté este y me dio este. A este le resté este y me dio este. A este le resté este y me dio este. Al final hice una sumatoria y me dieron 360 grados. Entonces ya mi poligonal quedó exactamente cerrado. Entonces se podría decir que ya de mi poligonal ya tengo todos los ángulos. Tengo el ángulo del 0, del 1, del 2 y del 3. Pero ahora me falta calcular mi superficie. La superficie no la tengo. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues bueno, ahora vamos a calcular lo que vendría siendo mi diagonal. Vamos a calcular esta parte que está en rojo. Vamos a calcular esto para que ustedes ya saquen por triangulaciones y ya saquen la superficie de esta parte y de esta parte. Bueno, lo vamos a hacer. Y así es como nos queda ya nuestra poligonal, donde propusimos una diagonal de 0 a 2. Ya tiene las medidas y tiene los ángulos. Vamos a realizar este ejemplo. Ya que sacamos los ángulos de cada vértice, vértice 0, 1, 2, 3, voy a sacar una diagonal. Esa diagonal va a ser como yo quiera, ya sea así, o sea como sea esa diagonal, para que posteriormente saque la superficie por el método de triangulaciones. Entonces, bueno, ya saqué yo mi diagonal, entonces por lo tanto ya voy a tener este ángulo y este ángulo. Vamos a hacerlo por los dos métodos para que al final saquemos un promedio de C. Y decimos que la fórmula de C es igual a raíz de A cuadrada más B cuadrada menos 2 que multiplica a A por B y eso que multiplica al coseno del ángulo. Pues vamos a sustituir con la primera, con verde, vamos a sustituir. Verde es esta parte. C es igual a raíz de A. Yo ya dividí esto en mi ABC, A, B, C, y esta parte también, A, B, C. Quiero determinar C. Entonces, A sería 38.467 al cuadrado más B
que es 72.714 al cuadrado, menos 2 que multiplica a, que son 38.467. Y eso va a multiplicar a B, que es 72.714. Y todo eso va a multiplicar al coseno del ángulo. El ángulo es 79 grados, 49 segundos, minutos, perdón, 06 segundos. Y todo esto va a estar en raíz. Yo ya saqué esos valores. Nos da 76.014. 76.014. S me da con estos datos. Vamos a sacar ahora con estos datos, con naranja. C es igual a raíz de A 32.895 al cuadrado más B 67.65 al cuadrado menos 2 que multiplica a 32.895 que va a multiplicar a B 67.65 y todo eso que se va a multiplicar por el coseno del ángulo. Acá es coseno de este ángulo de 91 grados 32 minutos 41 segundos. Y esto me da, aquí si quiero nada más hacer la aclaración, todo esto va a raíz. Si ustedes tienen una calculadora con display natural, como la mía, no sé si se alcanza a ver, van a poder meter toda esta ecuación sin problemas. Si no tienen con display natural, necesitan ir resolviendo por partes. Sacarle primero la raíz a esto, después la raíz a esto, hacer primero esta multiplicación, después que te dé ese valor multiplicas por 2, después esto, sacas cuánto es el coseno de 79 y después multiplicar, y así haciendo por partes para que te den las operaciones. Yo ya los fui sacando con mi calculadora, los meto todos y me da inmediatamente. Y me da 76.016. 76.016. Se dan cuenta aquí los valores varían por poquito. Hay a veces en ejemplos que estos valores me varían por más, hasta me varían por centímetros exactos o así. Entonces saquen un promedio. Aquí el promedio sería 76.015. Y este valor es el que vamos a usar, el promedio. Entonces, C es igual a 76.015. Ahora sí, ya tengo las medidas para hacerlo por triangulaciones. Ahorita nada más voy a poner la fórmula y los resultados, pero esto ya lo hemos visto en métodos pasados, cómo sacar la superficie de un triángulo y cómo sacar la superficie de un triángulo irregular. Y si no saben, bueno, hay un video pasado que dice sacar ángulos y superficies de un triángulo irregular. Bueno, y ya sacamos las superficies. Ya habíamos visto en videos pasados que la superficie es con la siguiente fórmula, donde P es la sumatoria de toda la poligonal y es dividida entre 2 para sacar el semiperímetro. Entonces ya vemos que A, B, C ya los tenemos ahí ubicados. Esto ya lo hemos hecho en videos pasados.
Entonces ya sacamos la superficie 1, que corresponde a este triángulo, la superficie 2, que corresponde a este triángulo, y sacamos la superficie total, que es la sumatoria de la superficie 1 más la superficie 2, sacamos esta sumatoria total. Aquí ya los datos serían en metros cuadrados. Y ya tendríamos todos los datos necesarios para poder realizar nuestra poligonal y trazarla. Y poder sacar las superficies y ya tener un levantamiento concreto de una poligonal. Donde tenemos los ángulos, tenemos la medida de los vértices, tenemos la superficie, tenemos la orientación hacia el norte, tenemos todos esos datos para poder realizar un levantamiento con cinta por el método de diagonales. Pues bueno, eso es todo. Síguenos, no olvides darnos un like y recuerda suscribirte.